Bienvenidos a este primer capítulo de un podcast llamado y apodado Dejados de lado. Este podcast, principalmente hecho por alumnos de la Universidad del Desarrollo de la Facultad de Psicología, sede Concepción, va a tratar de informar al respecto de los trastornos mentales graves desde la psicología social comunitaria y psicología laboral. ¿Por qué estas dos y no únicamente clínicas? Porque queremos dar una ejemplificación y una buena explicación al respecto de qué son los trastornos mentales graves y cómo afectan tanto socialmente como laboralmente. Este podcast está hecho con mis compañeras Carla Contreras, Javiera Vega y yo, Joaquín Contreras. Para empezar, ¿qué es un trastorno mental grave? Según algunas definiciones, el trastorno mental grave se define como las conductas fuera de la norma de funcionamiento, ya sean porque son diferentes, extremas o inusuales. Aunque está claro que a veces lo alterado no es la respuesta del individuo, sino la circunstancia experimentada. Y bueno, dentro de este primer capítulo del podcast, queremos dar algunos ejemplos de cuáles son trastornos mentales graves, en el cual yo voy a mencionar la esquizofrenia. ¿Y qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno el cual contiene y posee presencia de delirios, alucinaciones o un lenguaje gravemente desorganizado, en el cual se le da el término de psicótico. A su vez, es un deterioro de juicio de la realidad y adaptación social. A este tipo de enfermedades como la esquizofrenia, de trastornos mentales graves, se le suele apodar que tiene dos tipos de sintomatología: la positiva, dentro de la cual se puede trabajar, y la negativa. Dentro de la positiva de la esquizofrenia, parece reflejar un exceso o distorsión de las funciones normales e incluye distorsiones o exageraciones del pensamiento inferencial tales como ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado y comportamiento gravemente desorganizado o catatónico. Y los negativos parecen reflejar una disminución o pérdida de las funciones normales y se incluyen en las restricciones del ámbito y la intensidad de la expresión emocional, como son el aplanamiento afectivo y el mantener relaciones sociales. Es un trastorno mental el cual afecta demasiado en cómo una persona es capaz de guiarse socialmente, y a su vez se ha visto dentro de casos que las personas que poseen esquizofrenia tienen graves dificultades a la hora de insertarse o reinsertarse a la vida social, la vida autónoma y la vida laboral. Bueno, aparte de eso, vamos a hablar de otro de los trastornos que vendría siendo el trastorno bipolar y todos los tipos de trastornos afectivos mayores, donde la alteración principal son los problemas relacionados con el estado de ánimo. El trastorno bipolar se divide en lo que vendrían siendo distintos episodios maníacos o de manía, los cuales provocan episodios en donde el individuo generalmente se siente súper animado, impulsivo, eufórico, o más bien irritable y enojado, pero siempre altamente energético. Además de esto, se conoce lo que vendría siendo el episodio depresivo mayor, en donde se pasan periodos de desesperanza, tristeza, miedo, llanto, entre otros. Cabe recalcar que durante estos episodios, bueno, perdón, que el trastorno bipolar como tal se divide en tres tipos. El tipo uno, donde los episodios maníacos duran al menos 7 días y son generalmente muy extremos, y los episodios depresivos duran al menos 2 semanas. Dentro de estos episodios también se habla de el hecho de que, eh, bueno, de las compras impulsivas, de quizá comportamiento errático, psicótico. Y el tipo uno, como dije, es el más grave, por decirlo de alguna manera. Después está el tipo 2, que se definen por episodios menos graves, donde la manía y la depresión, si bien existen, duran menos tiempo. Y el tipo 3, que es conocido como el trastorno ciclotímico, donde los cambios son muy recurrentes, pero no son tan intensos ni duran lo suficiente como para calificar en uno de los dos tipos. ¿Existen algunas escalas que permiten valorar el funcionamiento de una persona que padece un trastorno mental grave? Algunas de las áreas que evalúa son el autocuidado, que tiene que ver con la higiene personal, tanto como su
área personal también. El deficiente manejo de su hábito de vida, poco saludables, la autoestima, el deficiente manejo del dinero, la falta de autonomía en el manejo de transportes públicos, la nula utilización del tiempo libre y la dependencia económica y mal desempeño laboral. Entre otras áreas está el autocontrol, que es la incapacidad de manejo de situaciones de estrés y falta de competencia laboral. Y por último está el funcionamiento cognitivo, que son las dificultades de atención, percepción y concentración y proceso de información, lo que tendría repercusiones claras en el ambiente laboral y cómo la persona mantendría este trabajo. Claro, de hecho, si lo vemos desde esta perspectiva de la manera social, por así decirlo, entran muchas características de las cuales las personas normalmente tienden como a tener ya como el recelo, por así decirlo, como aversión. Y es curioso el cómo se puede tomar incluso modelos de bienestar dentro de esto mismo, como lo que es el mantener una dieta saludable y constante, hacer ejercicio, o el de mantener un correcto aseo tanto de nuestro espacio personal como de nosotros mismos, y como estos trastornos los van dejando de lado, como las personas que poseen estos trastornos también van dejando de lado como este tipo de situaciones, como de necesidades de salud. Y cabe comentar que esto no solamente afecta al cómo te ves, sino que también a tu estado mental y a tu ánimo general, ya que una mala alimentación, una mala dieta no solamente genera problemas de alimentación, sino que también puede llegar a generar malos estados de ánimo. Bastante curioso, la verdad. No sé si... Independientemente de cuál sea el trastorno que padezca la persona, no hay que tender a normalizar ciertas conductas y por ende a justificarse porque tengo un trastorno mental grave. Eso considero que es importante plantear. Claro, y ya que lo mencionas, de hecho, este podcast pretende dividirse en 5 capítulos, siendo este el primero y prácticamente siendo la introducción de todo lo que vamos a llevar a cabo. Y ahí la Carla mencionó algo muy importante dentro de lo que es el concepto de autoestigma que vamos a tocar en el capítulo número 3. Este podcast se divide en trastorno mental grave, que es la introducción prácticamente de este primer capítulo, el capítulo 2 de estigma, capítulo 3 de autoestigma, capítulo 4 de políticas públicas en Chile y capítulo 5 de inclusión laboral. Bueno, antes de terminar, vamos a explicar obviamente que no me acuerdo en realidad si mi compañero Joaquín ya lo explicó, pero por si acaso, que todas las referencias y toda la información que vamos a estar usando en este podcast, tanto en este capítulo como en todos los siguientes, va a encontrarse siempre en la descripción. Y que esperamos que, pucha, si la gente se siente interesada o tiene alguna pregunta, obviamente acudan a los comentarios porque vamos a estar atentos y vamos a estar respondiendo todas las posibles dudas. Y con eso nos despedimos en este capítulo. Dejen sus comentarios, sus dudas, ojalá compártanlo porque este es un trabajo muy importante para nosotros, ya que es una investigación la cual nos llama mucho la atención. Y a su vez espero que les sea de utilidad tanto para conocer lo que es un trastorno mental grave como para apoyar a generar conciencia al respecto de esta realidad. Cualquier duda o comentario en la descripción lo intentaremos contestar a la brevedad y de antemano muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos en el siguiente episodio.